Buenos días a Jenny, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días, pastor. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes por acá. Sí, ya buenas tardes. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, gracias al Señor por una nueva oportunidad de estudiar su palabra. Como siempre digo, y no me cansaré nunca de agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo, la dedicación y que ponen en sus estudios, ¿verdad? Entonces doy gracias al Señor por eso. Continuamos con el curso Los Sacramentos y la Oración. Hoy nos toca la segunda parte de nuestro estudio, ¿verdad? Ya estudiamos las primeras 4 lecciones sobre los sacramentos, los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena, mediante los cuales el Señor nos da las promesas eternas, como el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna en el cielo con Él, en el bautismo, en la Santa Cena recibimos el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la segunda parte vamos a enfocarnos en el privilegio que el Señor nos ha dado, pero a la vez una enorme responsabilidad de compartir diligentemente la ley y el Evangelio, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la fe, con las personas que conocemos, tener la valentía espiritual de hacer una corrección a los demás en amor cristiano, sin juzgarlos, ¿verdad? Basándonos en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos ha entrenado y nos ha llamado a hacer. Entonces, en la segunda parte también vamos a hablar sobre la oración, el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios y hablar directamente con Él, contarle todas nuestras tristezas, angustias, pero al final darle gracias al Señor por las bendiciones espirituales y materiales que todos los días nos da. Muy bien, vamos a empezar entonces con una oración y empezamos con esta oración, postrándonos a los pies de Cristo y te vamos a decir: querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje del perdón completo y gratis a todo el mundo. En tu nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con Amén. un resumen del video que vieron y de los pasajes bíblicos. Yo sé que esta vez les tocó leer mucho, pero ¿qué fue? Alguna cosita, una frase que les llamó poderosamente la atención de los pasajes bíblicos que leyeron y también del video que el profesor Samuel Degner nos presentó. Sí, Adelante, Damaris. Primero Gracias, Damaris y luego Juan Carlos. gracias, profesor. Bueno, la lectura que me llamó la atención fue cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús que cuántas veces podemos perdonar a nuestros hermanos. Le dice, hasta 7. Le pregunta, creo que fue Pedro. Ujú. Entonces le dice, no, le dice, no, no hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces, yo recordé una vez que yo hice una reflexión a un grupo de hermanos que vinieron a la casa y lo hice como un anzuelo, como dice las 4:6. Ujú. Y yo les decía que no era 70 por 7, porque Dios es sabio, le dije yo. No es 70 por 7, que son 490 veces, porque es un número finito. Entonces, cuando ya Ujú. lleguemos a 289, entonces ya no vamos a seguir perdonando. Entonces, les digo yo, la fórmula matemática es 7 elevado a la 70 potencia. Es decir, es un número que no se puede ni siquiera leer, ni siquiera alcanza en la calculadora, es un número infinito. Entonces, eso nos indica que tenemos que perdonar las veces que sea necesario. Entonces, eso me llamó la atención, eso me cautivó, profesor, y, y entonces tenemos que perdonar las veces que sea necesario. Excelente, hermana. Muy bien dicho. Sí, Jesús nomás soltó un número, ¿verdad? Pero ese número, como ya claramente lo dijo usted, es siempre perdonarlo. Si Jesús hubiera dicho, perdonen siempre, pero como Pedro hubiera hecho otra pregunta, entonces le dijo un número, ¿verdad? Pero siempre, siempre perdona. Gracias, Damaris. Adelante, Juan Carlos.
No, Juan Gonzalo, ya le ando cambiando de nombre, mire usted. Juan Gonzalo, adelante, hermano. Sí, pastor. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, mire, a mí me llamó la atención de manera importante lo que dice que sobre el perdón de los pecados, sobre el perdón, es sobre el perdón hacia tus hermanos. Entonces aquí la pregunta es que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, en cuestión también de rencores, de rencillas, de odios, etcétera, etcétera. También si yo siento algo por mi hermano, yo lo ato en la tierra y se ata en el cielo, pastor. Sí, podríamos decirlo sí, porque el peor enemigo que no nos deja vivir en paz y disfrutar las bendiciones que el Señor nos da, muchas de las veces es el rencor, ¿verdad? Vivimos amargados, vivimos angustiados por algo que ya pasó, por algo que el Señor ya nos perdonó a nosotros, ya borró ese pecado, pero nosotros muchas de las veces seguimos como abriendo la herida, ¿verdad? Dejándola desangrar cuando es mejor que se sane, ¿verdad? Pero ahorita vamos a profundizar y gracias porque ese es el tema de esta clase, el ministerio de las llaves y la confesión. Adelante, Osvaldo. Dios es grande, pastor. Alabado sea Dios. Amén, hermano, gracias. Amén, hermano. A mí, sinceramente, lo que me dio más curiosidad, se puede decir así, fue el título de la clase de hoy. Las llaves. Entonces yo me puse a examinar, ¿por qué las llaves? Me puse a leer primero los pasajes bíblicos, pero no entendía. Hasta que logré comprender realmente que se basen tanto a la ley como al evangelio, ¿no? Es una forma realmente argumentativa, se puede decir, y la verdad que bien clara para poder expresarse en esa forma. Es lo único, pastor. Gracias, Osvaldo. Sí, el estudio del ministerio de las llaves no es muy común para mí también, pues cuando empecé a estudiar fue algo nuevo, algo primero, ¿verdad? Pero sí tiene sentido, ¿verdad? Es como si ¿qué usamos para ingresar en una casa? La llave, ¿verdad? Si no tenemos la llave, pues no vamos a ingresar. Y literalmente es lo mismo, estamos abriendo y cerrando. Entonces, la gente dice, ¿verdad? ¿Qué autoridad, con qué autoridad tenemos nosotros siendo pecadores de hacer eso, de perdonar el pecado a otro, ¿verdad? No estamos perdonando pecados en nombre nuestro, sino estamos siendo mensajeros, como anunciando el perdón que Jesucristo ya lo ganó en la cruz, ¿verdad? Gracias, hermanos. Muy bien, entonces ahora sí vamos con esa introducción. Vamos a las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. De acuerdo con Mateo capítulo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? Juan Oscar, adelante. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Buenas a todos los hermanos. Sí, lo que vemos en Mateo 18, que en una parte en particular Jesús dice que si nosotros no perdonamos, en la parábola esa, ¿no? Dice que si nosotros no perdonamos los pecados, el Padre va a hacer lo mismo con nosotros, ¿no? De la misma manera, como hacemos con el prójimo. Gracias, hermano. Y me encanta la parábola directa, clara, concreta que Jesús usó para ilustrar el perdón, ¿verdad? Pareciera que fue como ilógico, ¿verdad? Inhumano que este hombre, siendo perdonado de tanto lo que debía, iba a hacer lo que hizo con el otro, ¿verdad? Pero así somos, así es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Adelante, Edith. Buenos días o buenas tardes. Yo puse así la respuesta mía, pues, porque si Dios nos perdona a nosotros todos nuestros pecados, también nosotros debemos de ser misericordiosos y perdonar a nuestros hermanos,
hasta 70 veces 7, porque aquel que no perdona, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y no podráis, no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Eso fue lo que yo puse. Gracias, Edith. Bien dicho. Entonces, si ahí tienen una notita, ¿verdad? Quieren anotar un pasaje bíblico de Efesios 4, 31, 32, específicamente esos pasajes, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo nos dice por qué, ¿verdad? Dice, sean bondadosos unos con otros y perdónense, así como Cristo les perdonó sus pecados, ¿verdad? Entonces, nomás para que tengan una notita ahí y una referencia sobre esto. Adelante, Leonel. En base a mi respuesta, pastor, sería que, ¿por qué debemos perdonar? Si perdonamos, al perdonar somos perdonados. Y así nos presentaríamos ante Dios sin ningún rencor. Por lo tanto, que si tenemos rencor, no es agradable para Dios. Ese sería el don de perdonar. Tanto que Jesucristo nos perdonó que le quitáramos la vida. ¿Quién seríamos nosotros, unos simples mortales, para no perdonar a nuestro prójimo cualquier astillita? Excelente. Gracias, hermano, muy bien. Entonces, vamos a analizar bien esta parte porque el perdón hacia los demás que el cristiano hace no es un resultado de, ¿verdad? Es un fruto de su fe, ¿verdad? Vamos a ponerlo, yo soy perdonado, a mí un miserable pecador con un sinnúmero de defectos, ¿verdad? De pecados horribles, ¿verdad? A mí me perdonó Dios, ¿verdad? En amor, en misericordia, ¿quién soy yo, verdad? Ese gozo, esa alegría, esa paz, esa livianez que tengo, espiritualmente me va a motivar a perdonar a otros. Pero si yo quiero como por ley perdonar a otro porque tengo que perdonar, créame que ese perdón no es bíblico, ¿verdad? Sí me entienden lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Porque a veces decimos eso, yo tengo que perdonar y voy a perdonar, pero el perdón es el fruto de un corazón transformado por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Osvaldo, tenía usted la mano levantada. Amén, hermano. Bueno, sí, algo que está analizando la palabra del Manarí y lo que he escuchado, ¿no? Y pienso que aquellos que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hay un número de veces, no hay nada, sino que simplemente el amor refleja el perdón. Entonces no hay nada que ver en esa parte. Yo creo que si el Señor Jesucristo puso esa parte de 70 veces 7, no simplemente es algo análogo nada más como para que sobreentienda que no hay un límite de perdón. Simplemente que es de acuerdo como uno realmente vive para él, el amor aflora y simplemente es algo como algo pasajero. Gracias, hermano. Y sí, ya dijimos eso, ¿verdad? Que es algo, ¿verdad? Porque yo creo que en un día yo me paso de ese número. ¿Y qué pasa si Dios diría, Nixon, ya llegaste a los 490 veces aquí, arréglate tú solo, ya no te perdono? Imagínese qué sería de mi vida, la más miserable, ¿verdad? Entonces, excelente. Entonces, como dice aquí, la motivación para perdonar a otros es el hecho que Dios nos ha perdonado de forma misericordiosa, ¿verdad? También mostramos el amor de Dios en nuestro perdón, que toca los corazones de los demás. Quizás alguien va a decir, ¿y por qué me perdona, verdad? Si yo le di palo, le hice esto, ¿verdad? Pero ahí estamos mostrando, tal como dice el apóstol Pablo, que no sean nomás nuestras palabras, sino las acciones que den testimonio de la fe que tenemos en Cristo. Muy bien. ¿Por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? La pregunta que dijo Osvaldo. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Qué escribieron? Sí, pastor, si me permite. Adelante, Gonzalo, por favor. Sí, mire, yo le puse, dice, porque en Mateo 18 dice, porque cuando proclamamos la ley,
estamos cerrando las puertas del cielo porque Jesús dice, el que peca es el que morirá eternamente lejos de mi presencia. Dice, y se aplica la ley para que el pecado se manifieste cuando la persona se arrepiente y se constriñe de haber pecado. Es cuando se manifiesta el evangelio y el perdón de pecados y las puertas del cielo se abren para la persona arrepentida. Excelente, hermano. Muy bien dicho. Muy buena respuesta a su pregunta. Excelente. ¿Alguien más? Leonel. Pastor, Sí. yo miro que el arrepentimiento es una de las llaves, pero se podrían numerar más llaves, como si uno tiene bondad, caridad, buenos deseos y un montón de circunstancias más, se pueden tomar también como llaves o solo el No, arrepentimiento. no necesariamente, porque la bondad no me llevan al perdón. Lo único que me lleva al perdón es la ley de Dios. La ley me muestra que yo soy un pecador y que cuando ya, ¿verdad?, estoy en el suelo pisoteado por mis ofensas a Dios, la ley me muestra como un espejo, ¿verdad? Y me dice la necesidad imperante que tengo de un Salvador, ¿verdad? Entonces, la ley es la única que nos muestra nuestro pecado y la imperante necesidad de un Salvador. Entonces, diríamoslo así, ¿verdad? La ley muestra la seriedad de nuestros pecados. ¿Qué hace el pecado? Amén. Entonces, sí, adelante, Leonel. Entonces quedaríamos que solo el arrepentimiento es nuestra llave directa para alcanzar el perdón. El arrepentimiento, gracias por la duda. El arrepentimiento es sincero, genuino, ¿verdad? En base a la Biblia. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, la ley muestra la seriedad de los pecados. Las puertas del cielo les serán cerradas. Entonces, podemos decir aquí que el pecado nos mata y nos mata espiritualmente. Nos separa de Dios, ¿verdad? Nos hace que seamos enemigos de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por el bien de su creación, ¿verdad? El pecado lo destruye, lo borra, lo oscurece, lo daña, ¿verdad? Entonces, por eso la ley es como decirle directamente a alguien, un amigo, y por eso a veces es difícil. No sé si a ustedes les habrá pasado en alguna experiencia, quizás un ser querido está viviendo en pecado, digamos, adulterio, pero yo de pronto no quiero romper esa amistad, ese vínculo familiar, ¿verdad? Y me cuesta mucho decir la verdad. Entonces, en esos casos, no estamos haciendo uso correcto de las llaves, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Entonces, el Evangelio muestra al Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Es lo que yo no pude hacer, lo que usted y nadie en el mundo hubiera podido hacer, puede hacer ni podrá hacer jamás. Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, al pecador arrepentido, darle el consuelo, darle el bálsamo suave, ¿verdad?, que sana las heridas que están sangrando. Es el Evangelio de Cristo y, dicho en otras palabras, es el perdón de pecados. Antes tus pecados no te son perdonados porque no hay arrepentimiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? Si tiene sentido el ministerio de las llaves, el perdón, la confesión. Sí, pastor, sí, claro, sí tiene mucho sentido. Nada más que aquí la situación es aplicarlo en la vida real, porque como dice usted, hay veces que es difícil decirle a los hermanitos de qué manera puedes abrir las puertas del cielo, es decir, deja de seguir pecando o ya no peques más, o no sé, porque el que peca nunca
o es muy raro que te pida un consejo, que te diga, oye, ¿qué crees? Tú estás yendo a la iglesia, ¿qué crees que ando cometiendo adulterio? ¿Cómo le puedo hacer? O sea, nunca te lo va a decir. Y yo creo que lo más conveniente es así, dar una explicación así, y pues la tome quien la tome, ¿no? Y solamente así podré llegar ahora sí que a quien le acomode la explicación, la orientación o como le quieran llamar, pues que la tome. A quien le llegue el consejo, que lo agarre, porque de manera directa, pastor, sí está muy delicado. O sea, igual a lo mejor él quiere seguir pecando y le encanta pecar, o a lo mejor, en los mejores de los casos, ya esté enfadado o no encuentre la salida, porque son puros problemas eso es puros problemas. Entonces no encuentre la salida y igual se puede acercar a decirte, oye, ayúdame, ayúdame, no puedo más. Y no nada más puede ser de adulterio, puede ser de droga, puede ser de muchas cosas, pastor, de odios. ¿Sabes qué? Ya no aguanto este odio que siento por la gente, ayúdame. No sé, muchas cosas, no nada más el adulterio. Excelente, Gonzalo. Y eso hay que tener mucho tacto, ¿verdad? Conociendo a las personas, las circunstancias, los problemas por los cuales están pasando, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer primero a la persona y luego dar, aconsejar, o en este caso particular, decir la ley. ¿Cuál es el propósito de eso? Me encanta, ahora estamos celebrando el Adviento, ¿verdad? Pero si usted nota cómo hablaba Juan el Bautista, ¿verdad? Preparando el camino del Señor Jesucristo, él decía las cosas muy directas, había necesidad, había urgencia, ¿verdad? Entonces nosotros por amor, si vamos a poner un hermano, tenemos un pariente, un mejor amigo que está viviendo en pecado, mi amor por esa persona, ¿verdad? Yo quiero que esa persona viva en paz con Dios, no sea un enemigo de Dios y no muera eternamente en el infierno. Entonces hay una urgencia, hay una necesidad. Entonces yo voy a buscar los medios, las formas para decirle la verdad en amor cristiano, ¿verdad? Adelante, Osvaldo. Amén, hermano. Bueno, realmente a veces nosotros, y la pregunta que le tengo, se basa en que realmente nuestras congregaciones hoy en día son esquivos se puede decir, en cuanto a la ley. Muchas veces solamente quieren oír amor, hablan de amor nada más, y piensan que Dios es prosperidad, amor, misericordia, pero no vemos también, no se dejan mostrar el pecado en sí, se puede decir. Por eso digo, no tienen o no hacen uso de la ley para sí mismos, y más bien no hacen uso de la ley para otros. Claro, o sea, eso se ve porque muchas veces no se entiende esto en las congregaciones. Yo era uno de los que sinceramente yo no veía esta parte y no enfatizaba bien qué se entiende por ley y qué se entiende por lo que es el evangelio, ¿no? Por eso es que la actitud de mía cuando me sorprendí el mensaje de la clase, como leen antes, me llevó a rápido a observar el porqué del título. Y realmente esto muestra la clara evidencia de doctrina dentro de las congregaciones. Y se habla claro, Dios sabe que, por eso dice que mi pueblo por falta de conocimiento se pierde, porque justamente esta parte no se enseña en las congregaciones. A veces da pesar y da un hondo pesar, le digo, en nuestros corazones, porque uno a veces quisiera mostrarlo de esta forma, pero lo primero que dicen que uno es muy espiritual, o se vuelve legalista, o lo presenta como otra cosa, viendo como un verdadero presentador de la palabra de Dios. Gracias, hermano querido. Sí, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, y hacer el uso de esas dos bendiciones correctamente es, como dijo Osvaldo, es un reto que no fácilmente se hace, ¿verdad? Muy bien, ¿qué ven ustedes en estas imágenes?
¿Qué ven? Bueno, la pregunta es obvia, ¿verdad? Pero cuán frágiles son estas vasijas de barro, bien bonitas, ¿verdad? Pero si de pronto usted está llevándolas y se tropieza y se cae, ¿qué van a pasar con ellas? Se quiebran, pastor. Se van a romper. Se van a romper, ¿verdad? Dios usa, ¿verdad? A través del apóstol Pablo nos dice que nosotros somos vasijas de barro, ¿verdad? Entonces eso me llena de gozo, ¿verdad? No es el mensaje que yo tengo, el mío, ¿verdad? Sino yo soy una vasija. Dentro de esa vasija frágil, pecadora, ¿verdad? Está el mensaje que realmente transforma nuestros corazones, ¿verdad? Y ahí dice en el pasaje bíblico de Corintios, ¿verdad? Bueno, no está aquí escrito, pero dice que, ¿verdad? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:7, para que se vea que tan sublime poder de Dios, viene de Dios, perdón, y no de nosotros. Notan ustedes, ¿verdad? Es increíble la gracia de Dios. El Señor podía fácilmente enviar ángeles para que proclamen el evangelio y lo hubieran hecho mucho mejor que nosotros, pero dijo, no, ustedes van a ser mis mensajeros. Muy bien, aquí está una figura, ¿verdad? Una foto de atar y desatar, como ya mencionó. Aquí vemos donde dice que el creyente tiene esa autoridad dada por Dios mismo de atar y desatar. Todo lo que atemos acá en la tierra quedará atado en el cielo, como estaba diciendo Gonzalo, ¿verdad? Entonces, no es otra cosa que perdonar los pecados. Una historia hermosa que siempre me viene a la mente es cuando Dios le mandó al profeta Natán a hablar con David, ¿se acuerda? Nadie quería hablar con el rey David. Si alguien decía algo, porque el rey David había cometido adulterio y para cubrir ese adulterio, ¿verdad? Mandó a matar a Urías y él pues vivía con ese pecado, ¿verdad? Pero Dios le mandó a Natán a mostrarle su pecado y la estrategia maravillosa que usó Natán, usando una de las primeras muestras de las parábolas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una parábola, un símil, para hacer que caiga en cuenta. Entonces, es lo mismo hoy, el Señor nos ha dado ese privilegio de poder atar o desatar, ¿verdad? Atado, pues sabemos que no podemos librarnos por nuestra cuenta, ¿verdad? Pero el Evangelio de Cristo es el que rompe las cadenas, rompe los cabos y nos lleva al cielo, ¿verdad? Muy bien. ¿Se acuerdan de esta foto? Cuando yo crecí, antes de la tecnología, los inventos nuestros, Sí, era la por ahí forma de sí. comunicar. Se hablaba por teléfono, pastor. Jugábamos a hablar por teléfono. Sí, sí funcionaba, ¿verdad? Era como Sí, sí, se interesante. escuchaba por el- Excelente. Entonces, ¿qué nos dice esta foto? Este cuadro, ¿verdad? Nos dice que nosotros somos mensajeros, ¿verdad? Estamos compartiendo el mensaje, el evangelio de Cristo, estamos compartiendo lo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? La ley y el evangelio, ¿verdad? No podemos ser negligentes cuando alguien literalmente está sangrando, está muriéndose por las heridas que Satanás le ha causado. Pero no podemos ignorar la necesidad imperante de un perdón. No podemos hacernos de la vista gorda, como dicen alguien, si mi hijo, si mi familiar, mi amigo cercano está viviendo en pecado. Y yo digo, a mí no me importa porque no estoy yo en sus zapatos, ¿verdad? Pero estoy siendo negligente con el mandato, ¿verdad? Que el Señor me ha dado, con lo que me ha encomendado la responsabilidad de disciplinar en amor cristiano a esta persona que está viviendo en la ceguera espiritual, ¿verdad? Que no escucha la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Acá en la foto anterior nosotros compartimos, proclamamos el perdón de Dios cuando vemos que alguien ha
ha expresado un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, pues hemos pecado, he pecado contra Dios, quizás hablando de un ser querido, de un amigo íntimo, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, el perdón, Jesucristo te perdona todos tus pecados. Vamos a también pensar en Mateo 18, ¿se acuerdan lo que leímos? Las tres etapas del perdón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Primero que tenemos que hacer cuando alguien nos disgustamos, nos peleamos con un hermano en la congregación. ¿Se acuerdan? En Mateo 18 específicamente, los versículos 15 hasta el 18. La primera es hablarle amorosamente. La Face segunda to era, face. sí, la segunda era coger a los ancianos y hablarle delante de ellos. Y ya si la otra, si él no quiere, pues hablarlo delante de la iglesia en general. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Me puede explicar las tres pasos que Osvaldo me dijo? Sí, ¿Alguien me puede pastor. explicar? Adelante, Gonzalo. Sí, pastor. La primera es hablar con el hermano. Ujú. Y sí, ok. Y si se rehúsa, la segunda es llevarse 2 testigos. ¿Sí? Ujú. Y ya la tercera es decirlo en público para que todos escuchen y se enteren de que al hermanito se le dijo. Y estén enterados y sirvan como testigos. Gracias, hermano. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Pues Sí, el cambio del hermanito, ¿sí? El propósito es el cambio y el arrepentimiento. Y lo principal es hacerle notar, pues, que está en pecado, ¿sí? excelente, hermano. Muchas gracias. Adelante, Juan Oscar. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos. Además, también el tema de los testigos es muy importante porque también ellos pueden observar si en realidad nosotros somos los equivocados o, digamos, el hermano es el que está equivocado. Porque por ahí uno es subjetivo, ¿no? En ese pensamiento, entonces capaz que otro escuchando otra parte que no, o sea que también forma parte de la iglesia, pero que no esté vinculado en el inconveniente, ¿no? Siempre ayuda a ser más objetivos. Gracias, hermano. Muy bien, bien dicho. Entonces, yo pienso, ¿verdad? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces el orden humanamente lo cambiamos. Todo el mundo se entera, ¿verdad? De lo que pasó en la iglesia en algún momento, ¿verdad? Pero no tenemos el valor espiritual de ir, de confrontar, de hablar cara a cara, ¿verdad? En muchos casos, créame, que es un pequeño malentendido. De pronto hubo un mal día, una mala expresión, una palabra que salió desentonada y tantos otros, pero de eso se hizo una bomba nuclear, ¿verdad? Pero en vez de seguir los pasos, las recomendaciones que Dios nos da en su palabra, directamente vamos a la última parte, ¿verdad? Todo el mundo sabe, oh, ese me dijo tal cosa y nunca más voy a hablarlo, ¿verdad? Pero el Señor sabiamente nos dice, ve, habla cara a cara, conversa. Y si todavía estás renuente a esa conversación, a ese perdón, lleva 2 testigos, como dijo Juan Oscar, ¿verdad? Que para que vean ellos también, que no estoy yo nomás pensando, ¿verdad? Que es mi verdad o mi razón. Y al fin dice, si ya no hacen caso, trátalo como un incrédulo, ¿verdad? Para que esa exclusión, esa expulsión, al fin se dé cuenta, ¿verdad? Que está viviendo en pecado y si vivir sin Cristo en su vida es la vida, no es vida, ¿verdad? Es muerte en vida. Entonces, y al fin, y si hay paz, y si hay perdón, y si hay reconocimiento, arrepentimiento, pues la fiesta, el abrazo, ¿verdad? Porque no hay cosa más linda, como dijo Jesús, ¿verdad? En el cielo los ángeles hacen una fiesta enorme cuando un pecador se arrepiente. Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Preguntas?
juzgar o aplicar la ley. Hay un pasaje bíblico que vamos a leer aquí. Vivimos en una sociedad en la cual somos muy, muy sensibles, ¿verdad? Y decimos, ¿y tú quién eres? Para que me vengas a decir lo que me estás diciendo. Mírate a ti mismo, ¿verdad? Pero en esta parte no se trata de juzgar a los demás, sino se trata de aplicar la ley de Dios. Y ahí es cuando hay que tener mucho tacto bíblico, ¿verdad? Porque en el mundo en que vivimos hay algunas denominaciones que hacen muy claramente juzgar a los demás, ¿verdad? Diciendo, yo era antes así, ¿verdad? Y ahora ya no soy, ya no peco, ¿verdad? Tú sigues viviendo en ese pecado, cuando en realidad todos pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien puede leer este pasaje bíblico? Sí, Pastor Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Gracias, hermano. ¿Qué piensan de este pasaje bíblico? Entonces, si es así, no vamos a decir nada y no aplicamos las llaves, ¿verdad? Entonces, no aplicamos la ley en el evangelio y que si es nuestro hermano en la fe, que vaya nomás al infierno, que viva nomás en pecado, ¿verdad? Al fin, que es su vida. ¿Qué piensa? Bueno, Pastor, es que aquí la palabra o el concepto no juzguen abarca más sobre la vida privada que por ejemplo, una corrección. Aquí es no juzguen, va más allá de un hermanito, o sea, por ejemplo, decirle al hermanito, creo que estamos haciendo las cosas mal. Ahí incluirlo, ¿no? En plural, el consejo. Hermanito, creo que estamos haciendo las cosas mal. Me parece esto. Ya es directo, pero el concepto no juzguen es más amplio, Pastor. Exactamente, Gonzalo. Muy bien dicho, ¿sí? Juzgar es algo que ya veo de todo, ¿verdad? Todo lo que es el contexto, ¿verdad? Todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, cómo vive, ya es juzgar, ¿verdad? Pero en este caso específico, y usted nombró excelentemente algo en concreto, ¿verdad? Algo, vamos a poner viviendo en adulterio, ¿verdad? Yo digo a esa persona que ese pecado le va a llevar a la muerte, ¿verdad? Y yo como tu hermano, como tu amigo, como tu padre, como tu hermano y todo lo que sea, no quiero que eso suceda. Y como dijo usted, yo también reconociendo que soy un pecador, ¿verdad? Adelante, Claro. Juan Oscar. Sí, Pastor. Otra parte de la actitud que Jesús condena en Mateo 7:1 es también, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Yo miro pornografía, ¿no? Y yo le digo al hermano que me entero porque lo vi escondido, justo lo encontré. Hermano, no podés ver pornografía, ¿no? Y yo, siendo también de la misma manera, estoy juzgándolo, ¿no? Siendo que tengo el mismo pecado. Entonces, no estoy haciendo un justo juicio, digamos, ¿no? Exactamente. Excelente ejemplo, hermano. Excelente ejemplo. Entonces, que nuestras acciones, ¿verdad? No den malo que otros vean o piensen, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribió mucho a Timoteo, a Tito, ¿verdad? Sobre la actitud, sobre la actitud de un cristiano, ¿verdad? Gracias, hermano. Condena una actitud soberbia también, ¿verdad? Si vamos a otros a hablar con soberbia, diciéndote, ¿verdad? Si no te arrepientes de esto que estás haciendo, te vas a morir, te vas a ir al infierno, y así cosas sucesivas, ¿verdad? Pero aquí lo que hace la diferencia es el amor cristiano, ¿verdad? Cuando señalamos los pecados de otros, queremos hacerlo con amor y con el entendimiento que somos también
pecadores. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, a uno no nos gusta que venga alguien que se cree santurrón, ¿verdad? Y nos venga a decir. Entonces, cuando alguien nos dice que somos pecadores, que yo también estoy en la misma batalla, en la misma lucha, pero por ese amor de Cristo quiero que esa persona a quien amo, a quien respeto, a quien estimo, ¿verdad? No se muera en el infierno, ¿verdad? No se condene, sino todo lo contrario, viva en el cielo, y esa es nuestra motivación, ese es el anhelo, el deseo, ¿verdad? Y al fin, el juicio se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Si estamos usando correctamente la palabra de Dios, usando apropiadamente la ley y el evangelio, ¿verdad? Al fin del día, eso es lo que hace la diferencia. No son mis palabras, ¿verdad? Porque yo no tengo ningún poder, ¿verdad? Es la palabra de Dios en esa vasija de barro, frágil, pecadora, que hace el efecto en el corazón del pecador arrepentido. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, quizás hay tiempo para un pequeño ejemplo. Cuando yo estaba joven todavía y estábamos haciendo una casa, yo estaba ayudando a alguien trabajando, ¿verdad? Y después de un largo trabajo estuvimos en la terraza de la casa, y él era de una religión, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Que hablando conmigo decía, ay, este joven decía, mire, yo era así como ese hombre antes, así andaba, era perdido y todo eso, ¿verdad? Entonces él decía, pero gracias a Dios ahora ya no soy pecador, ¿verdad? Ya no vivo así, ¿verdad? Entonces yo quedé escuchando, ¿verdad? Como no sabía mucho de la palabra de Dios, pero a veces caemos mucho en el fariseísmo, ¿verdad? En creernos mejores que los demás, creer que la gracia de Dios es algo propio, es algo nuestra, que lo hemos ganado por nuestros méritos, por la vida que vivimos, por las cosas que hacemos, cuando todo lo contrario, la gracia de Dios es un regalo de Él. La fe es un regalo de Dios, y Él, por medio de Jesucristo, ha plantado en nuestros corazones, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Sí, ok, pastor. Adelante. Sí, pastor. Mire, lo que pasa es de que aquí hay que tener una capacidad mental para entender a la perfección, o para entender bien lo que estás aprendiendo de la Biblia. Para tener un entendimiento bíblico y poder hacer una confesión, primero debes de entender bien la Biblia y de lo que se trata. ¿Por qué? Porque habemos personas que nada más mencionamos o decimos estoy arrepentido de mis pecados, pero en realidad no conocen nada ni entienden nada de las escrituras, pastor. O sea, lo dicen de la lengua para afuera, pero en su mente no está enriquecida con la palabra. Y para entender, tener un entendimiento bíblico y poder confesarlo, debe de tener uno su cabeza llena enriquecida de la palabra, pastor. Sí, se lo digo yo en primera persona, porque yo antes no tenía este entendimiento bíblico. Y si se da cuenta, hago preguntas muchas veces que apenas son de kinder o de primaria, porque ya otros hermanitos ya las conocen. Pero yo hago estas preguntas para entender, para tener un entendimiento bíblico, ¿sí? Pero hay muchos que todavía están como yo estaba antes, que no entienden nada, mas sin embargo, dicen, estoy arrepentido de haber hecho esto,
pero la verdad es que no entienden nada. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Si nunca sienta pena de hacer cualquier pregunta, aquí estamos todos, ¿verdad? Vamos en la misma página, el mismo aprendizaje. Cada día aprendemos más del Señor, ¿no? Todavía no sabemos nada, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Gracias, hermano querido. Sí, y esa es el perdón, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, el que hace la diferencia. ¿Qué ven en esta niña, en esta señora, en esta señorita que está aquí, ¿verdad? ¿Qué ven que hay que sale de sus ojos? Está llorando. Está llorando, ¿verdad? Entonces, hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, hay dos partes de la confesión. ¿Cuál es la primera parte de la confesión? ¿Cuál es la primera parte de la confesión? Adelante, Leonel, Damaris. Leonel primero. Para mí sería reconocer lo que estamos haciendo mal, pastor, reconocer nuestro pecado para poder llegar al arrepentimiento. Excelente, la primera cosa, muy bien dicho, como dijo usted, reconocer nuestro pecado. Damaris, adelante. Lo mismo, era reconocer que hemos pecado y que necesitamos el perdón. Muchísimas gracias. Quizás la analogía no es la más correcta, ¿verdad? Pero a veces sucede lo mismo con una persona que está batallando con el alcohol, ¿verdad? La primera cosa es reconocer que tiene una adicción o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Si no dice, oh, estoy bien, esto no me hace daño, no pasa nada, ¿verdad? No va a recibir ayuda. Muy bien. Entonces, la primera cosa es nosotros admitimos nuestros pecados, ¿verdad? Del uno al otro, como dice aquí, específicamente si tenemos un amigo cercano, un hermano a quien confiarle, ¿verdad? Decir, mira, esto me está pasando. Yo siento que mi vida está ofendiendo a Dios, ¿verdad? Alguien que lee este pasaje, por favor. Sí, pastor, si me lo permite. Adelante. Dice, ¿cuál es la primera parte de la confesión? Y lo dice en Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál piensan que es la segunda? Ya estamos arrepentidos, sentimos pesar, ¿verdad? Sentimos angustia, sentimos dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno y maravilloso, ¿verdad? Entonces sentimos repugnancia, literalmente es como sentir asco del pecado, ¿verdad? Que hacíamos antes. Ese es el arrepentimiento. Adelante, Leonel. Bueno, la segunda parte, si ya lo primero sería reconocerlo y arrepentirnos, la segunda sería dejarlo de hacer. Esa es la Dejar de tercera pecar. parte. Manuel, Ok, me adelante. salté. Se saltó. Manuel, adelante, hermano. Pastor, aquí me queda duda. Usamos nuestros pecados unos a otros. Aquí se refiere a que yo haga la confesión de pecados a otro hermano que no sea mi hermano. No necesariamente, no, es directamente con Dios, pero hay cosas muy personales, muy privadas, que yo quiero escuchar el consejo de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Vamos a ver, alguien, ¿qué ejemplo podemos usar? Pues cualquiera, pastor, mire, puede ser que el vicio del alcohol. Exactamente, gracias. Gracias por ayudarme con eso. Sí, vamos a poner, tengo un vicio enorme con el alcohol y no quiero hablar con mi esposa, ¿verdad? Ya he recibido algunas regañaditas de ella y no, pero tengo un amigo que es creyente, que es cristiano, que va a la iglesia, que medita la Biblia, la palabra de Dios. Yo me acerco con esa persona, ¿verdad? Y hablo directamente porque yo quiero escuchar, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Que Jesucristo nos perdona, ¿verdad? Pero quiero escuchar la voz de alguien
está ahí, que me escucha, que me ve mi cara, mi rostro, ¿verdad? Entonces, en los momentos, en cosas muy concretas, en cosas muy particulares, o quizás otro puede ser un ejemplo que quizás alguien está pensando en quitarse la vida, ¿verdad? Y bendito sea Dios que antes de hacerlo, quiere hablar con alguien y esa persona pues lo va a aconsejar, lo va a llevar a la Biblia, lo va a mostrar. Entonces, en cosas concretas, Manuel, ¿verdad? Porque directamente hablamos con Dios. Él nos perdona nuestros pecados, pero en cosas muy concretas, sí. Gracias. ¿Cuál es la segunda parte de la confesión? Confesarlo. Muy bien, Confesarlo. ya hablamos de eso, ¿verdad? La segunda parte, ¿cuál sería? ¿Alguien más? Pedirle perdón a Dios. Ujú. Sí, ya el arrepentimiento, ¿verdad? La primera parte, la confesión, conlleva todo eso. Ahora la segunda parte es esta, ¿verdad? Claro, mujer. Lean, por favor, el pasaje bíblico. Amén, hermano. Gracias, Osvaldo. Según de Corintios 2, versículo 7. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Gracias, hermano. ¿Y se acuerdan la historia de este hombre que estudiamos en Segunda de Corintios 11? Este es de Corinto, ¿verdad? El hombre que fue excomulgado, que fue sacado de la congregación por haber pecado, por haber vivido en, ¿cómo se llama? Con la madrastra, ¿verdad? Entonces lo sacaron de la iglesia y ahora dice, ya está arrepentido, ¿verdad? Dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, nosotros recibimos el anuncio del perdón de los pecados de la persona a quien estamos confesando, a quien estamos hablando, ¿verdad? Sin condiciones, ¿verdad? Esto es lo que hace la diferencia. La persona que está hablando con nosotros no va a decir, mira, tienes que hacer esto para que Dios te perdone, o vuélvese una semana ya haciendo lo que te pedí hacer para que te perdone. El perdón de Dios es instantáneo. Eso nos lleva a pensar, ¿se acuerdan cuando los dos criminales estaban colgados en la cruz junto con Jesús? Y uno se arrepintió y dijo, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás. Hoy mismo estarás en el paraíso. El perdón es instantáneo, ¿verdad? Muchas veces las iglesias dicen, ¿verdad? Tienes que hacer algo, tienes que cumplir esto, tienes que hacer una penitencia, ¿verdad? Eso no es perdón, eso es como condición. Entonces el perdón es instantáneo. Cuando uno escucha el perdón que dijo Jesús, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Aquí tenemos dos pasajes bíblicos, por ejemplo, en Mateo, también está en Mateo 9, ¿sí? Cuando Jesús sana a un paralítico y ahí inmediatamente le dice, ánimo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Qué maravilloso escuchar eso. Muy bien, entonces la primera parte es la confesión, confesamos nuestros pecados a Dios, y la segunda parte es recibir el perdón, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no fuésemos perdonados? Si todo el tiempo sería un arrepentimiento, pero no recibiríamos el perdón, ¿verdad? Jesucristo literalmente nos da el perdón, y a veces con los mensajeros que Él ha enviado para que anuncie ese perdón, ¿verdad? No decimos yo te perdono en mi nombre, sino yo te perdono en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Osvaldo, adelante. Mano, y haciendo alusión a todo esto, porque realmente es algo que nos conforta a nosotros muchas veces para escuchar a los hermanos y poder, como usted dijo, compartir palabras, asumiendo las cargas muchas veces de ellos, ¿no? Y llorando también por ellos, ser partícipe de todos sus, se puede decir, dolencias o aflicciones, porque eso se trata. En Judas, el versículo 21 dice, y sería desde el 20, dice. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe
orando en el Espíritu Santo, conservando en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándole el fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vemos que realmente, aún en esto, vemos el amor incondicional que debemos tener los unos por los otros, ¿no? Si hay uno que está verdaderamente falta de doctrina, porque muchas veces eso hace que muchos se equivoquen, que muchos hierren, la falta de conocimiento de la doctrina. Entonces, si nosotros vemos y estamos entendidos, no podemos ser jueces, no podemos llevarlo, como decía, a la condenación, más bien debemos traerlo a la salvación. Uno, haciéndole ver y entender, realmente mostrándole la ley, ¿no? Y aquí entra lo que decía sobre las llaves y dándole las llaves del evangelio para que se acerque tranquilamente al reino de Dios. Gracias, hermano. Excelente. Me gustan mucho sus palabras. Sí, esa es nuestra misión acá en la tierra, ¿verdad? Esa es la gran comisión. Eso incluye proclamar la ley con todo su rigor y el evangelio en toda su dulzura. Literalmente es abrir las puertas del cielo. No lo hacemos nosotros, ¿verdad? Lo hace Dios. Y también cerrar cuando no hay ese arrepentimiento. ¿Qué ven en esta imagen, en esta foto aquí de estos muchachos? Una plática entre ambos. Ajá, Leonel. Gracias, hermano. Un diálogo, están dialogando. Ana, ¿iba a decir algo? Y aquí está el pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. Leonel, adelante. Por lo tanto, si estás presentado tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Gracias, hermanos. ¿Qué significa eso? Y presenta tu ofrenda a Mateo. Mateo 5:23-24. ¿Qué significa eso? Que tenemos que perdonar antes de llegar al altar, pastor, a nuestro hermano, para que podamos recibir el perdón y podamos ser escuchados. ¿Qué más? ¿Qué alguien más que piensa? ¿Por qué? Si nosotros realmente necesitamos buscar el perdón de Dios, tenemos que estar en paz con todas las personas que están a nuestro alrededor, con todas. No podemos nosotros acercarnos ante Dios teniendo o pensando que estamos ofendiendo a otro y no pasa nada. Dice en la Biblia, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento. Pero el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si Jesucristo enfatizó esto, porque realmente quiere decir que sobre todas las cosas, si nosotros amamos a nuestro prójimo, debemos amarlo a él también. Porque si no lo amamos al prójimo, ¿cómo vamos a amar a él? Entonces, es muy clara la palabra de Dios, y realmente, si no estamos bien con alguien, no podemos acercarnos a Dios libremente. Debemos estar bien con todos y para todos. Exactamente. Excelente, hermano. Muchas gracias. Excelente. Si de pronto tenemos la posibilidad de arreglar el inconveniente y por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, evitamos eso y vamos a la iglesia, créame que somos de carne y hueso, ¿verdad? Tenemos sentimientos. No nos va a dejar en paz, vamos a estar pensando en eso, ¿verdad? Y no va a haber tranquilidad espiritual. Adelante, Ana. Buenas tardes, pastor. Bueno, porque dice que tenemos que llegar a la iglesia, ¿no? Sí, o sea, con un corazón, o sea, limpio, ¿no? ¿Cómo vamos a estar, por ejemplo, enemistados quizás con nuestras parejas, con nuestros vecinos, a veces hasta con nuestros hermanos y ya, y vamos allá con todo eso a la iglesia, a dejar nuestras ofrendas? Por eso nos dice que primero, o sea, que nos reconciliemos con lo que estamos enemistados y luego vayamos a dejar nuestras ofrendas, porque imagínense cómo va a ir a recibir esa ofrenda. No la va a recibir con olor grato, ¿no? Porque cómo las vamos a dejar ahí teniendo tantas cosas, tantos problemas acá y sin haberlos resuelto.
Gracias, hermana. Sí, bien dicho. Y también ustedes darán testimonio de eso. El diablo, el domingo, antes de ir a la iglesia, ¿verdad? Es donde la batalla es más feroz. Porque eso es lo que el diablo quiere, que no vayan a la iglesia, que no escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás en nuestros hogares, ¿verdad? Siempre con los hijos, con la esposa, siempre va a haber esas cosas, ¿verdad? Pero al fin vamos a escuchar la palabra de Dios y la motivación otra vez para hacer esto, lo que el Señor nos invita a hacer es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. De lo contrario, pues uno va a decir, ¿yo por qué? Si yo no he hecho nada, yo no voy a hablar con esa persona. Yo no, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo quien nos hace humildes, nos hace meditar nuestros pecados. ¿Quién soy yo? Que yo soy un miserable pecador y que Jesucristo me perdonó, y así en ese gozo voy a perdonar a los demás también, ¿verdad? Excelente, hermanos. Entonces vamos a las preguntas para la evaluación final. Tenemos hoy 4 preguntas, creo. ¿Cuál es nuestra motivación para perdonar a otros? Ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? El perdón que Jesucristo nos ha dado de forma gratuita, sin condiciones, sin restricciones. ¿Qué son las llaves y cómo se relacionan con el uso de la ley? La aplicación correcta de la ley y el evangelio en amor cristiano, pensando siempre en el bienestar espiritual de los demás. ¿Cuál es el propósito de la excomulgación? Verdad es que al fin esa persona que ha sido expulsada de la iglesia, de la palabra de Dios, al fin recapacite y se postre, vuelva a los pies de Cristo, como pasó la historia del creyente allá en la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Cuáles son las 2 partes de la confesión bíblica? Tenemos la confesión, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, arrepentimiento genuino y también convencimiento de que el perdón que Cristo nos prometió en la cruz ya ha sido otorgado a nosotros mediante la fe. Como en todo curso, hay una diapositiva sobre el propósito de Academia Cristo, ¿verdad? Capacitar para cumplir la gran comisión, que es vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios mediante estos cursos. Orientar en cómo llevar la palabra de Dios a otros. Hay material didáctico que compartimos con ustedes. Cualquier preguntita, estamos a las órdenes. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Sí. Tenemos en algunos países, por la gracia de Dios, en México, en Nicaragua, que estamos tratando de empezar un grupo sembrador, ¿verdad? Es que se reúnan a estudiar la palabra de Dios de forma presencial con un líder de cada región, ¿verdad? Es una bendición maravillosa que ustedes pueden aplicar lo que están aprendiendo, extraer la enseñanza de la Biblia y compartir con otros, ¿verdad? Es la palabra de Dios la única, la que nos quita la venda de los ojos, nos destapa los oídos para que veamos con ojos de fe lo que es nuestro Señor Jesucristo nos muestra y escuchemos con oídos de fe lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha preparado para nosotros. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Entonces, comunicarse con su profesor sobre el proceso del acuerdo doctrinal. Excelente. Entonces, el propósito es que todos estemos en comunión. Todos sepamos lo que hemos aprendido, que estemos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo, ese es el acuerdo doctrinal. Y eso podemos hablar, ¿verdad? Al final del curso, el profesor siempre escribe en su informe final al director académico, tal persona mostró deseo de estar en compañerismo con nosotros. Si tienen alguna pregunta del documento, que tiene 95 preguntas, pueden hacerlo. Podemos estudiarlo. Y si al fin del estudio usted y dice que no, todavía no estoy de acuerdo con lo que
Academia Cristo Enseña y todo eso, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, si alguno de ustedes tiene el interés de empezar el acuerdo doctrinal para profundizar más las enseñanzas que están aprendiendo aquí, bienvenido sea, con gusto enorme estamos prestos para hablar. Muy bien, y al final, la oración. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la clase o sobre la última parte de la preparación, el grupo sembrador o el acuerdo doctrinal? Pueden hacerlo este momento o al final de la clase pueden quedarse un ratico más. Si no, vamos a cerrar con oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de llevar tu palabra a otros. Señor, reconocemos que somos frágiles, que somos vasijas de barro, pero dentro de esas vasijas frágiles y pecadoras va el mensaje de salvación y vida eterna que a nosotros mismos en lo personal has cambiado nuestras vidas. Te damos gracias, Padre amado, porque has encomendado en nosotros el ministerio de las llaves, Señor, de poder compartir con otros, de poder proclamar valiente y diligentemente la ley de Dios con todo su rigor, que nos muestra como un espejo nuestros pecados, pero también el glorioso evangelio de salvación y vida eterna que nos muestra a Jesucristo, su amor, su misericordia, todo lo que Él tuvo que hacer para perdonarnos de todas nuestras iniquidades y ser declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, sola y única exclusivamente por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fortalécenos, Señor, aliméntanos con tu palabra, fortalécenos con tu espíritu para que sigamos compartiendo con otros la historia que literalmente cambió nuestras vidas de adentro hacia afuera y para que hoy seamos tus hijos, redimidos por la sangre de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo en este día, en este inicio de una nueva semana, que todo sea para tu honra y para tu gloria. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor. Gracias. Dios Amén. bendiga. Bendiciones para todos los hermanos. Gracias, que pasen pastor. feliz día. Igualmente, bendiciones a tu hermanas, grupo. hermanos, cuídense mucho y Muchísimas nos gracias, vemos. bendiciones. a todos mis hermanos. Nos vemos Gracias, el pastor. Bendiciones a todos. Gracias.